Hola, buenas tardes. Eh, Hola, soy An- ¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. buenas tardes, ¿qué tal? Eh, Buenas tardes a todos. A través de la iniciativa de Siena Educación nos damos la bienvenida. Nos encontramos en la segunda edición de Puertas Abiertas Universitarias. Se trata de un evento virtual que, con motivo de la Semana de Educación, durante los días 20 y 24 de abril tendrán lugar varias sesiones organizadas por la Universidad CEU San Pablo. Antes de seguir adelante, me gustaría comentaros brevemente quiénes somos. Somos un grupo educativo privado con más de 85 años de experiencia. Nuestra institución tiene centros educativos por toda España y, en concreto, nuestras universidades están ubicadas en Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia. La Universidad CEU San Pablo es una universidad innovadora por tradición. Su misión busca generar un impacto positivo en la sociedad, una universidad global, una universidad donde el alumno se encuentre en el centro de una comunidad viva de aprendizaje. Mi nombre es Nieves Barroso, formo parte del equipo de admisión de la universidad y tengo el placer de presentaros al profesor Antonio Milán Fitera, director de los grados en educación, que a lo largo de esta próxima hora nos explicará con más detalle todo lo relacionado con la profesión que cambia el mundo, ser maestro. Antes me gustaría también animaros a que hay un chat en el que podéis empezar a introducir vuestras sugerencias, vuestras consultas y, si os parece, vamos a dejar para el final las respuestas a todas vuestras consultas, que lo iremos haciendo por orden. También me gustaría comentaros que la sesión va a ser grabada para que así en las próximas semanas pues podáis consultar la sesión si os apetece. Sin más, cedo la palabra al profesor Antonio Milán Fitera, director de los grados en educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieve, por la presentación y por todo. Mucho gusto, buenas tardes a todos y encantado de participar en estas jornadas que me parecen fundamentales para ayudar a orientar a todas las personas que se están planteando empezar los grados de cualquier especialidad o las personas que también están pensando en ampliar sus estudios, que hay mucha gente también que después de haber terminado un grado quiere continuar haciendo otro. En cualquiera de las circunstancias, mi objetivo es intentar ayudar en esa orientación que uno siempre pasa en su vida académica, ¿no? Todos hemos pasado por ahí y a mí me gusta retrotraerme a ese momento en el que yo tenía las mismas dudas con las que me encuentro a tantos alumnos, principalmente de segundo bachillerato, que sois la mayoría de los que me estaréis escuchando. Todos hemos pasado por ahí, todos los que hemos accedido a la universidad hemos estado en ese punto de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? He terminado bachillerato, que había que elegir algo, porque en tercero de eso había que elegir ya algunas asignaturas optativas. En cuarto de eso tenías la misión de elegir el bachillerato, que era una de las opciones más importantes, de los momentos más importantes de tu vida hasta ese momento, en cuarto de eso. He tenido la oportunidad de orientar a cientos de alumnos en cuarto de eso y en bachillerato, y lo digo con experiencia. Y en cuarto de eso pasa que, bueno, que dices, ¿cómo voy a tomar esta decisión? Bueno, pues ahora en segundo de bachillerato hay una decisión todavía mucho más importante, que es el momento de elegir en qué grado uno va a estudiar en la universidad. Y es bueno, como os digo, todos los que os hablamos y os intentamos ayudar en estos momentos, que también nos metamos en la cabeza en ese momento que pasamos para ayudaros en lo posible, porque ya digo, esta sesión que voy a intentar condensar en 30, como máximo 35 minutos, para que luego podáis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat y que Nieves me irá diciendo para que yo os pueda contestar. El objetivo es ayudaros a decidir con acierto. Porque es verdad que si decides con acierto te ahorras mucho tiempo. Y mi experiencia es que hay muchas personas que no deciden con acierto, que, que están mal orientadas. Bueno, pues si esta sesión tiene como objetivo al menos ayudar a orientaros un poquito mejor y ayuda en ese proceso, yo encantado. Así que intentaré dar respuesta a una pregunta que es ¿por qué ser profesor? Y luego intentaré dar respuesta a una segunda pregunta que es ¿por qué ser profesor en el CEU? La primera me parece más importante. ¿Por qué ser profesor? Y responde un poco al título de esta sesión que podéis ver en la presentación.
porque es la profesión que cambia el mundo, la que de verdad cambia el mundo. Y las personas que nos dedicamos a ser profesores, porque los grados de infantil te habilita para dar clase en los cursos de infantil, 3, 4 y 5 años, y el grado de educación primaria te habilita para dar clase en primaria, pero también puedes dar clase en secundaria. Después de haber hecho un grado, haces un máster que te habilita para dar clase en secundaria. Y todos los que os están dando clase en segundo de bachillerato son profesores que han hecho un grado y luego se han habilitado como un máster, ¿no? Bueno, es que ser profesor cambia el mundo. Cambia el mundo. Y esto, cuando uno está en segundo de bachillerato, es difícil escucharlo. Estará probablemente metida la idea de que si tienes buen expediente hay que ir a ciencias. En mi opinión, eso es un error. En los colegios, muchos colegios donde he trabajado, la matrícula de honor de segundo bachillerato, en muchos casos eran alumnos de humanidades. Pero está esa idea metida. Y esa idea, por mi experiencia personal, y os quiero contar en primer lugar, mi experiencia personal te cala y te dice, bueno, es que si no haces una carrera de ciencias parece que no estás aprovechando de verdad la universidad. Y no es verdad. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de asistir a una sesión como la que yo estoy impartiendo ahora. Ojalá, porque probablemente no habría hecho arquitectura. Yo hice arquitectura. Y según terminé la carrera, bueno, antes de acabar incluso, me ofrecieron un trabajo para trabajar como arquitecto y me ofrecieron un trabajo en un colegio. Claro, yo había dado clase ya a compañeros míos de la escuela de arquitectura o ya he dado clase a compañeros míos en bachillerato, en secundaria, y me gustaba dar clase. Es lo que me dicen muchos alumnos de los grados de educación. Me dicen a mí, yo disfruto cuando estoy enseñando algo a alguien. Me da una satisfacción especial. Bueno, pues yo antes de terminar la carrera ya estaba dando clase en un colegio. Pisé un aula y ya me enganché. Porque la enseñanza engancha. La enseñanza engancha y ser profesor engancha. Porque ¿sabéis lo que ocurre? Los que tenemos en la cabeza la idea de ser profesores es porque tenemos una vocación clara de ayudar a los demás, muy parecida a los que tienen los del área biosanitaria, ¿no? Los del área de ámbito sanitario, los que van a hacer medicina, los que van a hacer enfermería, los que van a hacer todas esas carreras que tienen una clara vocación de servicio, tienen esto metido en la cabeza, que quieren ayudar. Y a mí me pasa. Cuando los alumnos les veo en educación o se están planteando educación es porque todos tienen en la cabeza que quieren ayudar a los demás. Si tenéis esto dentro, os animo de verdad a encarecidamente a que hagáis un grado de educación, porque de verdad encontraréis sentido a vuestros estudios. Si no, oye, no pasa nada. Después a lo mejor uno vuelve a tener ese run run en la cabeza que le hace acabar haciendo educación, como me pasó a mí. Yo disfruto dando clase, me apasiona dar clase y sobre todo me apasiona ver a las personas que tengo alrededor, a los que doy clase con las familias. Me apasiona ver que van creciendo gracias a lo poco que yo puedo ir aportando, ¿no? Ser profesor es una profesión que cambia el mundo y cambia a las personas que están en el mundo. Eso es la primera idea que yo quería compartir con vosotros. ¿Por qué ser profesor? Porque de verdad vais a encontrar sentido en vuestros estudios, desde el primer día, además. Recuerdo un alumno que hacía educación y le pregunté por qué quería ser profesor. Estaba haciendo educación primaria. Y me contó su experiencia personal. Él suspendía mucho, le iban mal las asignaturas, le costaban mucho los estudios. Claro, él decía, seré yo, que se me da mal esto. Es una creencia limitante que a veces tenemos, de que tiene que haber alguien que nos ayude. Y él encontró un profesor que cuando empezó a hablar le dijo, oye, ¿me puedes decir tus cosas buenas? ¿Qué puntos fuertes tienes? Él dijo, yo no tengo puntos fuertes. Claro, estaba acostumbrado a que todos los profesores y también en casa le dijeran todas las cosas que hacía mal. Esto os puede pasar a alguno de vosotros que me estéis escuchando. Esto es bastante más frecuente de lo que parece. A este le ocurría. Hasta que se encontró con ese profesor que lo primero que dijo cuando habló con él, le daba clase de matemáticas. Lo primero que le dijo fue, ¿qué cosas buenas tienes? Y le ayudó a aprender, a fijarse en lo bueno que tiene, en vez de las cosas malas que le costaban y que no conseguía sacar adelante, ¿no? Al comenzar cada tutoría que tenían los dos, el profesor le decía, dime tus cosas buenas. Y él al principio no las descubría, le ayudó, pues le gustaba un deporte y se le daba más o menos bien, fenomenal, luego otra cosa, luego tal. Y una de las 5 primeras cosas buenas que le explicó el profesor y él vio que tenía, era que a pesar de las dificultades que había tenido en todos los cursos, al final había sacado adelante sus estudios. Y le dijo, ¿y eso por qué? Y este le contestó, pues porque me esfuerzo y con mi trabajo constante al final lo acabo sacando. Le dijo, ¿y esto no es una cosa buena tuya? Le dijo, sí, la verdad es que nunca lo había pensado. Y entonces hicieron una cosa, es que cada vez que empezaban a hablar, siempre empezaban
Le preguntaba dudas de matemáticas o le preguntaba cómo hacer para estudiar mejor, para aprovechar mejor el tiempo, lo que fuera, ¿no? Pero antes de todo eso, le preguntaba, ¿cuáles son tus puntos fuertes? Y él ya se había acostumbrado a pensarlo, se había focalizado también en pensar sus puntos fuertes. Uno, dos, y siempre estaba ese de, con esfuerzo y trabajo acabo sacando las cosas, que es uno de los puntos fuertes del ser, que es lo que de verdad afianza a una persona. Sabéis que una persona tiene lo que es, lo que hace y lo que tiene, como si estuviéramos con un triángulo, ¿verdad? En la base está lo que es, lo que llama Víctor Frank. En ese libro tan maravilloso, no lo habéis leído, os lo aconsejo vivamente, que es El hombre en busca del sentido. Lo que es, nadie te lo puede arrebatar. Lo que eres, nadie te lo puede arrebatar. Te pueden quitar, como le quitaron a él cuando le metieron en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, pueden quitarte lo que tienes y lo que has hecho. Pero nadie te puede quitar el ser. Y este profesor lo que hizo con este alumno, y este alumno lo contaba, yo no me daba cuenta en ese momento, pero estaba afianzando el ser. Yo soy trabajador y soy constante. Y eso es mucho más poderoso que el que me cuesten las matemáticas o el que me cueste cualquier asignatura. Al final de curso, cuando acabó, sacó el curso mucho mejor que los anteriores, incluso con algunas buenas notas. Y cuando ese profesor felicitó a este alumno que me lo estaba contando, le dijo, enhorabuena, estoy orgulloso de ti. El alumno le dijo, no se equivoque. ¿Sabe cuál fue el secreto del éxito? Usted hizo que yo me lo creyera. Y cuando me estaba contando esto, se le iluminaban los ojos y me dijo, desde entonces, Antonio, yo quiero ser ese profesor. No me dijo, yo quiero ser profesor, no, me dijo, quiero ser ese profesor. Si yo os preguntara a todos los que me estáis escuchando ahora, ¿qué cualidades tienen los profesores que han marcado vuestra vida? En todos los casos, estoy seguro, que me diréis, me miraba con ojos de esperanza. Pues un buen profesor, mira con ojos de esperanza a sus alumnos. Y esa es la profesión que cambia el mundo, porque el ser maestro es mirar con ojos de esperanza a los alumnos. Y eso se enseña a las personas que están apasionadas de la educación. Mi experiencia es esa, que os puede servir gente que apasionados de la educación, que os transmiten esta forma de entender la profesión. ¿Por qué ser profesor? Porque es una profesión que cambia el mundo. ¿Por qué ser profesor en el CEU? Porque aquí intentamos dar un matiz distinto a lo que son los grados de educación. Nosotros en el CEU ofertamos 2 grados, el de infantil y primaria. Entre paréntesis, también ofertamos el máster de secundaria que habilita, como he explicado, cuando has hecho otro grado, ¿de acuerdo? Bien, pero infantil y primaria, los 2 grados. Y también ofrecemos 2 dobles grados. Un doble grado en educación infantil y primaria, que está muy demandado porque te habilita para dar clase en las 2 etapas. Y otro doble grado que es muy particular del CEU, que es educación primaria y humanidades. Es un doble grado que te habilita, mejor dicho, dar clase en cualquier curso de todo el colegio, desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato. Y además te da una carga humanística que es un fondo importantísimo para dar clase en un colegio. Yo he trabajado como directivo en varios colegios en Madrid y como directivo en centros de enseñanza de todas las etapas, infantil, primaria y secundaria y bachillerato, y he hecho muchas entrevistas a profesores. Os puedo decir que en 10 minutos, ya cuando tenía experiencia, os podía decir cuándo tenía un profesor delante que leía y cuándo no. Bueno, pues un profesor que haga el doble grado de educación primaria y humanidades, estoy seguro que si estuviera en esa entrevista que yo hacía en esos años de experiencia, en esos 10 minutos me daría cuenta de que es un profesor que ha hecho un doble grado de humanidades, porque son personas que leen más, que están mucho mejor formadas en todo el tema de la comprensión lectora, de la literatura, la lengua, la gramática y todas las humanidades, el fondo de humanidades, que es mucho más potente en temas de historia, es una maravilla. Educación primaria y humanidades, el doble grado. Hay gente que a lo mejor dice, bueno, yo con educación infantil o con educación primaria me parece más que suficiente, pero si hay alguien que piensa, no, yo creo que puedo coger un doble grado, os animo a hacerlo. Educación infantil y primaria o educación primaria y humanidades, cualquiera de los dos. Os aseguro que tendréis trabajo. Ya os digo, si yo tengo un currículum y me llega de alguien que ha estudiado en primaria y humanidades, como directivo, le doy entrada mucho antes que cualquier otro currículum, ¿no? Ahora, además, hay una demanda grande de profesores, no solo por el momento de COVID, sino porque de verdad en muchos colegios están echando mano de profesores con experiencia que tengan esa ilusión por enseñar, que no es fácil conseguirla, ¿eh? Aquí, como os digo, tenemos esos grados y tenemos un programa de inversión que nos hace muy particular. En el CEU tenemos algo que no es fácil de conseguir y es que tenemos colegios CEU y nos hemos propuesto con nuestros alumnos el objetivo de conseguir que en cuanto estudien el primer curso del grado de infantil o de primaria,
desde que entran en la universidad, ya van a tocar aulas reales con alumnos reales. Y eso lo podemos hacer en nuestros colegios CEU. No se puede hacer en otros colegios porque los grados no lo permiten, hasta tercero. En tercero haces el practicum, lo que se llama en los grados de educación el practicum. Y en tercero te vas 1 mes y medio, 2 meses a hacer prácticas a un colegio. El que quieras, tenemos un Perdón, montón de colegios. Sí, dime, Nieves. profesor, Dime, perdón. Nieves. Creo que no está saliendo en pantalla la presentación según No está saliendo en pantalla la puede ser. presentación. Sí, está en la primera Fenomenal. página. Solo la primera, ¿verdad? Cuando he cambiado no lo conseguimos ver, ¿verdad? Y No. ahora tampoco, ¿no? Ahora la primera, si la vemos, Esta de aquí sí. se queda en la primera, efectivamente. Solo se queda la primera. Muy bien, Y pues nada. también quizás si se puede poner en modo presentación, fenomenal. Si no, pues lo dejamos así. Sí, porque ahora no se ve en modo presentación, ¿verdad? Tampoco no. Bien, perdonad que estas son cosas del directo que ocurre. Perdón, Compartir. profesor. Nada, gracias por interrumpirme. Ahora ya no se ve nada, ¿verdad, Nieves? No, ahora te vemos a ti, profesor. Fenomenal, muchas gracias. Voy a intentarlo. ¿Se está viendo ahora la segunda diapositiva? ¿O solo No. se ve la primera? Ahora, un momento. Nada, Vemos la fenomenal. primera. No pasa nada. Dejo de compartir, que no hay ningún problema, y continúo la presentación viéndome a mí, que es suficiente. Sí, Dime, Elena. Antonio, perdona, pero antes he visto que sí podías avanzar y retroceder. Vuelve a compartir e inténtalo de nuevo. Pasa a la diapo 3 desde tu ordenador, moviéndote tú desde... Y perdona la Fenomenal. interrupción, ¿eh? Nada, disculpadme, si lo importante es que lo puedan ver. Ahora se puede ver, ¿verdad? Ahora estás compartiendo. Muy bien. ¿Y se puede ver la siguiente? Yo veo la siguiente, pero vosotros no. A ver, avanza. Estoy avanzando. No. No se puede, ¿no? Pues nada, lo dejamos. Se ve la No portada. pasa nada. No os preocupéis. No os preocupéis que yo puedo dar la presentación perfectamente sin la pantalla. Muy bien, ¿por qué dar clase? ¿Por qué ser profesor? ¿Y por qué ser profesor en el CEU? Estábamos en ese por ser profesor en el CEU. Porque nosotros, desde el primer año, como os digo, y no en tercero o en cuarto con el practicum, desde el primer año podemos... Y lo que hacemos es conseguirlo porque tenemos, como digo, nuestros colegios CEU. No hay muchas facultades de educación que tengan la posibilidad de tener colegios CEU de su propia empresa a lo que llevar los alumnos, ¿no? No hay muchas facultades así. De hecho, en España solo lo hacen las facultades CEU. Y en Valencia, en Barcelona, en primer año, los alumnos que van allí, en las jornadas de promoción, a veces traemos a alguno de esos alumnos para que lo expliquen. Esta vez no me parecía oportuno. Lo explican y dicen, desde primero entro a dar clase en un colegio. Y es algo que lo toco desde el primer día. Intentamos que sea una enseñanza práctica y que no hablen la teoría de educación. Yo soy doctor en educación, luego después de acabar la carrera hice el doctorado en educación y me iba a la Facultad de Educación, aquí la Complutense, está al lado de donde estoy dando esta sesión. En la Facultad de Educación de la Complutense, los que me daban clase en los cursos de doctorado, ninguno se notaba que había pisado un aula. Ninguno. Era asombroso, pero es así. Nosotros vamos a intentar, y lo que es nuestro objetivo primero, así os lo proponemos, que desde el primer día, profesores que han tocado aula, que están en el aula, os den clase. Y que luego, además, os lleven a esas aulas a enseñaros cómo eso que os han explicado en clase, después lo apliquéis vosotros también con un profesor titular que os va enseñando en el mismo aula. Eso me parece que es lo más interesante de nuestro programa de inmersión. Programa de inmersión que, como os digo, luego se extiende en tercero y en cuarto con el practicum, pero que empieza desde primer curso de los 2 grados, tanto en infantil como en primaria. Luego está la evaluación de competencias en el CEU. La evaluación de competencias es que os vamos a evaluar no solo con un examen en el que vamos a ver los contenidos curriculares que habéis aprendido, que por supuesto son importantes, nadie puede enseñar lo que no ha aprendido, ¿verdad? Pero no solo os vamos a evaluar de eso, que es importante, pero no es todo lo que debe saber un profesor. Os vamos a evaluar de cómo se da clase, de cómo se dirige una tutoría, de cómo se dirige una reunión de padres. Es lo que nosotros llamamos evaluación de competencias objetivas estructuradas, ECOES. Y os vamos a hacer un examen diciendo, venga, ahora lo hemos ensayado antes porque hemos estado en el colegio, habéis hecho prácticas, habéis visto cómo se hace, hemos hecho ejercicios y después os evaluamos y vemos cómo habéis hecho eso ante una situación real que os estamos planteando, simulada, pero real, como se hace en los escenarios también en el ámbito sanitario, ¿no? Se pone a los futuros médicos en esa situación
Se les dice cuál es el perfil clínico de alguien y tienes que decir lo que tendrías que hacer, ¿verdad? Pues aquí igual, se te presenta una situación familiar o se te presenta una clase que tienes que dar con una metodología y muy bien, las ECOES. Luego, por supuesto, tendremos que ayudaros a obtener el C1 en inglés, el Advanced que es necesario para para incorporarse al trabajo a los colegios, ¿no? Os ayudaremos aquí además con un máster propio en Teaching Skills para que os ayudemos a aprender también metodologías propias de aquello que estamos enseñando, cómo se puede enseñar en inglés. Que a todos los alumnos, es voluntario el máster porque es un máster propio, a todos los alumnos les animaremos a cursarlo también al mismo tiempo que van avanzando con el grado, una asignatura por cuatrimestre de este máster propio. Luego con nuestra experiencia internacional que es famosa en el CEU por la cantidad de convenios con universidades internacionales que tenemos. Bueno, pues ahí podréis también cursar un cuatrimestre o un año fuera con las prácticas también del curso correspondiente en el colegio donde tengamos nosotros el convenio, que tenemos, como os digo, un montón de ciudades de todo el mundo. Y todo eso basado en el humanismo cristiano que tenemos aquí dentro de nuestra universidad. Yo siempre explico en esto una particularidad y es que hay alumnos que me dicen cuando acaban la carrera, quiero hacer la oposición para dar en un centro público. Yo, fenomenal. Pero cuando hagas el examen, aunque hagas un muy buen examen, no vas a poder entrar porque te van a adelantar todos los profesores que hacen el examen contigo, pero acreditan experiencia, unos años de experiencia en otros colegios, ¿no? Esos te adelantarán. Por eso al principio es muy difícil entrar, bueno, muy difícil, no, imposible. El año pasado una alumna lo intentó, sacó un 9 con mucho y se quedó fuera. O sea, aunque uno saque un 10, no puede. Vale mucho más toda la experiencia, con lo cual te adelantan todos los demás. Los primeros años seguro vas a trabajar en privada concertada. Muchos con ideario cristiano y también desde aquí puedes aprender todo eso en ese entorno. Los planes de estudio los tenemos organizados en asignaturas básicas y con contenidos disciplinares normales de los grados de educación. Y luego tenemos 3 menciones a partir de tercero, que son propias del CEU. La de inglés es muy normal, muy común, pero otras 2 que son propias de profesores que quieren trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales, que es una mención de audición y lenguaje y otra de educación inclusiva. ¿Qué hace un maestro? Un maestro en el CEU se prepara para dar clase de todas las asignaturas que componen el currículum, pero sobre todo salen preparados para educar integralmente a los alumnos en su desarrollo intelectual, en su desarrollo afectivo, motor, social y moral de cada niño. Y esto, como os digo, no es fácil de aprender. No es fácil de aprender. Hay que empaparse de las clases de los profesores universitarios que te están dando clase y que han dado clase muchos años en los colegios. Y uno ya aprende a mirar a los ojos como hacen los buenos profesores. No solo con ojos de esperanza, sino mirar a los ojos y llegar hasta el corazón. Porque un maestro, un profesor, un buen profesor, mira a los ojos a un niño y está mirando al corazón. Enseñar eso no es fácil. Es un montón de competencias transversales que están en todas las asignaturas y que están en el fondo de cada una de ellas, que es el valor de la dignidad de la persona, que somos importantes por el hecho de ser personas. Y si solo intentas transmitir conocimientos, te equivocarás. En mi opinión, después de años de experiencia, he compartido mesas redondas y congresos con personas profesionales de educación que no piensan así. Es muy respetable que no se piense así y yo lo respeto siempre. Te dicen, no, yo puedo entrar en un aula y solo transmitir historia o sociales o social science en inglés en primaria o solo transmitir matemáticas o solo transmitir la enseñanza de un idioma. Yo creo que no. Y aquí lo que enseñamos es que además de enseñar inglés, además de enseñar matemáticas, vas a enseñar a ser constante, a ser trabajador, a ser resiliente y que cuando tengas una dificultad, cuando tengas algo que te impide continuar, no solo no te vengas abajo, sino que aprendas a sacar fuerza de aquello para darte más impulso y continuar adelante. Esto es como cuando quieres explicar a un niño en primaria o en infantil cómo se fortalece el vínculo de apego a los padres. Porque aquí en el CEU, ser maestro, ser profesor en infantil o en primaria, queremos que sea mucho más que compartir conocimientos. En infantil, las profesoras, futuras profesoras de infantil, tienen una misión maravillosa, entre otras muchas, ayudar a los padres a educar a sus hijos, como los de primaria, pero en algo muy concreto, que es fortalecer el vínculo de apego. Los que me estáis escuchando, si os explico lo que es el vínculo de apego, que es ese vínculo que se produce, que nace en el seno de una familia solo por el hecho de ser hijo,
el padre solo por el hecho de ser padre. Y ese vínculo de apego lo estableces con tu padre, con tu madre, con tus hermanos y también con tus amigos, un vínculo distinto. Pues ese vínculo de apego se empieza a formar desde las primeras horas, desde el momento en que sale el niño, que nace el niño. Cuando empezó el estado de alarma en la pandemia, en marzo del año pasado, en los hospitales, en las madres que tenían coronavirus, cuando nacía el niño se lo quitaban de los brazos para que no le contagiara. Y dejaban de hacer eso que se ha visto en los últimos años que es tan importante para fortalecer el vínculo de apego, para que empiece el vínculo de apego, luego se fortalezca, que es el piel con piel. Si una madre ha dado luz hace 10 años, no le dejaban hacer esto. Desde hace 10 años para acá ya se lo dejan nada más nacer y lo ponen aquí piel con piel. Eso hace muchísimo, hace mucho más de lo que uno piensa. Está muy investigado ya desde unos años para acá. Bueno, pues después de hacerlo en el estado de alarma, decir que sacaran al niño, al bebé recién nacido, para que no hiciera ese piel con piel por miedo al contagio, unas semanas o pocos meses, muy pocos meses después, pidieron a todos los hospitales que dejaran de hacerlo, que continuaran haciendo el piel con piel, porque era mucho más importante lo que se conseguía con el piel con piel, con el vínculo de apego, que lo que se podía perder por intentar no contagiar al bebé, ¿no? Entonces, con las adecuadas medidas de protección se tenía al bebé con piel con piel. Bueno, pues después en infantil hay muchas cosas que se pueden hacer y decir que fortalecen ese vínculo de apego. Una profesora en infantil, una buena profesora en infantil que está bien formada, y en el CEU eso intentamos, ayuda a los padres a educar a los hijos también en esto. ¿Qué cosas decir y qué cosas no decir? Que es muy importante para no tocar nunca eso que os digo del ser. Porque un padre o una madre a veces no se dan cuenta, no nos damos cuenta y decimos cosas que tocan el ser. Vosotros como hijos seguro que lo habréis notado. El ser no se puede tocar. Bueno, pues eso es difícil de enseñar en una didáctica de la matemática. Bueno, nosotros tenemos asignaturas que transversalmente ayudan también a trabajar desde este punto de vista, que me parece muy enriquecedor para ayudar a enseñar a alumnos de un modo integral en todas sus dimensiones. Muy bien. Continúo. ¿Qué salidas profesionales tiene un maestro? Muchas. En infantil puedes ayudar en proyectos de atención familiar, de atención a la infancia, en ludotecas, animación sociocultural. Tiene muchas, pero sobre todo es la salida en centros de infantil, de 0 a 3 años y de 3 a 6. Te habilita para ser tutora de 3 a 6 años, ¿no? Muy bien, educación primaria también tiene muchas salidas. En trabajos en ONG, muchos centros de educación permanente, bien, pero sobre todo en los centros públicos concertados y privados, que tienes la posibilidad de enseñar a trabajar como tutor también o como profesor de una especialidad. ¿Qué nos hace diferentes? Y con eso acabo para que me podáis preguntar. He prometido que iba a ser media hora, empezó ahí 2, son y 30, acabo en 3 minutos. ¿Qué nos hace diferentes en el CEU? 4 ideas. 1, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico en este momento digital en el que estamos metidos, como se ve en esta sesión online que os estamos dando, el pensamiento crítico, enseñar a pensar. Enseñar a pensar desde todos los puntos de vista, todas las asignaturas que os demos, os vamos a intentar el objetivo de no solo educar integralmente, sino ayudar a pensar en qué es bueno para un alumno cuando estamos dando clase, qué no es bueno, qué puede ayudarle más, qué no puede ayudarle más. Segundo, la formación integral, como os acabo de decir, para construir una sociedad mejor, para que de verdad a nuestro alrededor de un profesor, cambia las familias, cambia la sociedad, cambia el mundo. Es una comunidad de aprendizaje porque no estamos solos. Como Nieves ha dicho al principio, tenemos muchas facultades de educación por toda España. En Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Vigo, en Castellón, en Elche. Estamos todos trabajando. Yo tenía la semana pasada una reunión con todos los directores de grado de todas esas facultades y hablábamos y compartíamos las experiencias que os servían más. Eso es muy enriquecedor porque nos aseguramos de que os llegue lo mejor, lo que sabemos que ayuda más. Todo ayuda, pero lo que ayuda más. Y que os centréis en lo que ayuda más. Como digo, una comunidad de aprendizaje que también tiene colegios. Es la experiencia de un montón de colegios metidos en 4 años de un grado o en 5 años de un doble grado. La experiencia de colegios, que esto, como os digo, muchas facultades de educación no lo pueden decir. Y luego la mejor técnica al servicio del conocimiento. La mejor técnica, o sea que también vamos a utilizar una tecnología punta para que si desgraciadamente continuamos en esta situación, como están haciendo ahora, pues podamos alternar presencialidad y online del modo más eficaz posible con nuestra tecnología que usamos y que permite que todos los alumnos estén confinados o no puedan venir o puedan seguir las clases con normalidad. Muy bien, podréis, si queréis,
acudir a la página web del CEU, por supuesto, o llamar a un teléfono que os voy a poner luego en el chat para que lo tengáis, porque lo tenía en la presentación, pero no es posible. Os lo pondré en el chat para que lo podáis tener. Y nada, he dicho media hora y he cumplido mi media hora. Os contesto las preguntas que me queréis hacer, que yo creo que eso es mucho más importante que cualquier cosa que os pueda decir. Cuando quieras, Nieves. Muchísimas gracias, profesor, por ofrecernos tan valiosa información, que esperamos que os haya resultado interesante y os ayude a que conozcáis todos mejor las claves para llegar a ser un buen maestro. Y ahora, como comentaba el profesor, pues os animamos a que iniciéis vuestras preguntas. Tenemos tiempo para que vayáis formulando. Ahora os iremos indicando en el chat los links y la información. Profesor, hay una pregunta que nos han dicho lo que quieren saber, y es ¿qué asignaturas en el grado? ¿Qué asignaturas hay en el grado? Bueno, eso también en la página web, en la información, los metéis y podéis desglosar todas las asignaturas que os van a aparecer. Normalmente se alternan fundamentos de teoría de la educación, por ejemplo, con fundamentos de didáctica de la matemática, fundamentos de didáctica de la lengua. No sé, en infantil, por ejemplo, estoy viendo infancia, salud y alimentación, o la escuela de educación infantil. En primaria, psicología del aprendizaje. Bueno, esta es compartida con los dos. Fundamentos didácticos de la enseñanza. Va alternando fundamentos didácticos con luego didácticas concretas de asignaturas en concreto, de ciencias sociales, de matemática, de lengua, sobre todo orientadas a lengua y matemáticas, pero hay de todas, ¿no? De sociales, de naturales, como os digo, de experimentales, todas. Y luego algunas específicas de infantil, de desarrollo psicomotor, o como os digo, nutrición, infancia, salud y alimentación, que ves desde nutrición, que es muy interesante también desde las facultades de psicología y desde farmacia, nos van dando con personas que están especializadas en eso, algunas asignaturas muy especializadas que nos permiten también a nosotros aplicarlas al ámbito de la educación. Muchas gracias, profesor. También... Bueno, aprovecho para decir que el practicum es otra asignatura que está en tercero, como he explicado antes, y otra asignatura que está en cuarto. Practicum de tercero y practicum de cuarto. Que tienes que ir a un colegio. Como os digo, hay cientos de colegios en Madrid a los que podemos ir, que tenemos convenio. Incluso alguno me pregunta, ¿y hay algún colegio, el colegio al que yo he ido de pequeño, ¿podría ir también a hacer mis prácticas? Que me hace ilusión. Pues se puede, lo podemos hacer y ya explico yo después cómo se puede hacer para que cuando llegue tercero, ese alumno pueda ir a ese colegio a hacer las prácticas en su colegio donde estudió de pequeño, ¿no? Pero yo animo a que además de ese colegio se conozcan otras muchas realidades, que es donde mejor se aprende. Más. Muchas gracias, profesor. También nos preguntan si se incluyen idiomas para poder hacer un intercambio. Si vamos Por supuesto que los convenios que tenemos con universidades internacionales de todo el mundo, tenemos convenios para poder hacer intercambios. Se pueden hacer en tercero normalmente, pero bueno, se puede buscar también y se hacen intercambios en otros cursos. Se puede también hacer en cuarto. Pero hay una cosa que no he explicado y es la experiencia internacional que tenemos en todos los cursos. Es decir, por cuatrimestre tenemos un proyecto COIL que se llama, que es un proyecto al menos uno por cuatrimestre que haces en colaboración con universidades españolas y de todo el mundo. Por ejemplo, el primer proyecto, uno de los dos proyectos del primer curso, lo hacemos en colaboración con Valencia y con Boston. Pues es un proyecto de una asignatura que tiene alumnos de nuestra universidad, alumnos de la Universidad de Valencia y alumnos de la Universidad de Boston. La universidad en concreto con la que tenemos ese convenio. No tienes que trasladarte allí, no, tú trabajas online con los alumnos de las tres facultades y presentas tu trabajo en tu asignatura, ellos lo presentan en la suya, que en el fondo es la misma asignatura de los tres cursos, de las tres universidades. Pues ese proyecto internacional se tiene al menos uno por cuatrimestre, además de los intercambios. Muchas gracias, profesor. También nos preguntan cuando empiezan el curso si tienen un tutor o hay una persona que les va a ayudar o les va a guiar. Eso es. Nosotros tenemos el acompañamiento personal en toda la universidad CEU, en todas las universidades CEU. Tenemos el acompañamiento personal de un tutor que te acompaña durante todo el grado universitario, ¿no? Especialmente en primero. Nosotros marcamos el objetivo porque el objetivo es alto. El nivel que marcamos es alto. Pero no marcamos el objetivo y nos olvidamos. Te marcamos el objetivo y después te acompañamos hasta conseguirlo. Y en ese acompañamiento te vamos dotando de herramientas que te permitan enfrentarte a esas asignaturas de un modo eficaz y ir superando poco a poco las dificultades. El tutor personal no te va a solucionar las dificultades, pero te va a ayudar a solucionar tú las dificultades. Y en esto creo que somos pioneros
todas las universidades CEU y los grados de educación no serán menos. Estaremos ahí pendientes de cada uno de los alumnos que entran. Muchas gracias, profesor. También Laura nos pregunta, voy a leer la pregunta. ¿Crees que una buena razón para ser maestro es que te guste mucho la historia? Por ejemplo, ¿y qué quieres enseñar y que quieras enseñar eso? ¿O crees que primero tiene que gustarte ser maestro y luego elegir la asignatura? No. Tengo muchos alumnos que me dicen, yo quiero estudiar, me gusta mucho la historia y me gustaría enseñarla. Eso es una pasión maravillosa, pues adelante. Eso es señal de que quieres ser profesor. Pues tú te formas para ser profesor y todas las asignaturas que tengan que ver con historia les dedicas especial atención, las estudias más y amplías conocimientos. Te ayudarán también los profesores para ampliar conocimientos desde ahí. Y más en el CEU, que tenemos profesores de historia que nos ayudan. Una asignatura en primero que hemos hecho que está dentro de nuestro plan específico, que es claves de historia contemporánea, que da un profesor que da clase en colegios y que viene aquí a dar claves de historia contemporánea, además adaptadas a cómo enseñarla bien. No es solo explicar la historia en sí, que hay que saberla, sino también cómo enseñarla bien, cómo transmitirla bien. Conozco mucha gente que sabe de muchas materias, pero no sabe explicarla bien. Y tan importante en la profesión docente es que sepas de aquello, tan importante eso, que sepas de aquello como el que sepas explicar aquello que sabes. Por eso es una señal muy buena de que quieres ser profesor, que te guste mucho la historia y que te encantaría poderla enseñar. Pues maravilloso. Después de haberte formado como profesor, luego tú te especializas en alguna asignatura, aunque cuando entras a dar clase en un colegio, el jefe de estudios o el directivo, el director de la etapa que te contrata o el coordinador de infantil te dice, no, tienes que dar clase de esto, esto y esto, pero tú le puedes sugerir, estoy especializado en historia y en primaria te podrá decir que muy bien, que entonces darás clases de historia, o a lo mejor el primer año no puede ser, tendrá que ser después. Normalmente cuando lo dices te dejan dar clase de lo que tú eres más especialista porque has ampliado más conocimientos. Espero haberte contestado, Laura. Y ojalá hagas educación, que solo por esa pregunta se ve que serás una buena profesora. Veo también otra pregunta, que si tienen becas para personas extranjeras, ¿no? Veo en el chat. Las tenemos y las podéis consultar dentro de la web. Tenéis no solo toda la información del proceso de admisión, sino que tenéis también todos los programas de becas que tenemos, que son muchos. Gracias, profesor. Cristina también nos pregunta, hola, me llamo Cristina. Antes que nada, me gustaría decir que me ha gustado mucho la charla. A mí me gustaría hacer un grado en infantil. ¿Me podrás explicar algo que no he entendido bien? ¿Se puede hacer un año de grado fuera de España? Sí, quizá no lo he remarcado bien. Sí, por supuesto. Uno de los cursos lo puedes hacer en alguna de las universidades que nosotros tenemos convenio. Con lo cual, si haces primero y segundo aquí, llegas a tercero y cuando llegas a tercero, en vez de hacerlo aquí, haces tercero fuera. Te convalidan, como tenemos un convenio con esa universidad, lo que estás haciendo allí, te lo convalidamos con nuestro tercero y además te llevas toda la riqueza de un intercambio cultural en todo lo que supone no solo idiomas, que por supuesto, sino además todo lo que es ver otra realidad en la que se está explicando también la educación desde otros puntos de vista muy enriquecedores. Y además que puedas meter en tu currículum que has estado un año fuera, como sabéis, los colegios están buscando profesores de infantil y de primaria que sepan inglés. Entonces, no solo acreditas el C1, sino que además acreditas que has estado un año fuera. Pues en el CEU es algo que nos caracteriza en todos los grados, que puedes hacer un año fuera. Y nosotros, por supuesto, en educación también lo haremos así. Espero haberte contestado, Cristina. Muchas gracias, profesor. Pues todavía tenemos algo de tiempo. Podéis ir realizando vuestras preguntas. Os animamos a que lo hagáis. Mientras tanto, aprovechamos pues, para comentaros que el proceso está abierto, que podéis solicitar plaza, que es muy sencillo, con 3 sencillos pasos a través de la web, que el proceso de becas está abierto, como ha dicho el profesor, que también hay muy buenas oportunidades, quedan todavía 2 convocatorias, os animamos a que lo hagáis. Y vamos a ver mientras, bueno, Cristina nos agradece la contestación. Gracias a ti, Cristina, gracias a ti. Más dudas que queráis, que os haya quedado algo que os pueda ayudar a la hora de orientar o de los grados o lo que queráis. Yo os animo a que no elijan por vosotros, que elijáis vosotros. Porque hacer una carrera, un grado de educación, a veces hay gente que te puede decir, no, hombre, pero un grado de educación, haz algo que no sé, que sea más atractivo, que tenga más, que decidan por vosotros. O sea, perdón, que no decidan por vosotros, que seáis vosotros los que decidís. Y si os apasiona enseñar,
si os apasiona convertiros en modelos de vuestros alumnos, porque los profesores, los buenos profesores son modelos de vuestros alumnos, son modelos de sus alumnos. Pues es lo que me pregunta Laura ahora, lo veo ahora, Nieves, ¿lo puedo leer yo? Sí, claro. Dice, ¿por qué decidiste estudiar para ser maestro? He contado al principio que no estudié. Ojalá hubiera estado en una sesión como esta y hubiera estudiado. Yo creo que me hubiera lanzado el doble grado de humanidades y de primaria. Pero no, nadie me explicó esto. En el colegio en el que yo trabajaba, era un colegio además de militares, con lo cual tenía las 5 líneas, la mayoría iban a estudiar oposiciones a militares, porque mi padre era militar. Y parecía que los listos iban a ciencias y los tontos iban a sociales y letras. Es algo que me repatea, es algo que llevo 20 años luchando desde los comités directivos de los colegios en los que yo he trabajado para quitar esta idea. Y como he explicado, muchos alumnos de humanidades han sido las matrículas de honor de los cursos de segundo bachillerato muchos colegios donde estaba, ¿no? Yo no estudié para ser maestro, estudié arquitectura y al acabar sexto, antes de terminar el fin de carrera, ya me metí a trabajar en un colegio. Y fue ahí cuando empecé a estudiar temas de educación y hice el doctorado en educación. En el primer día que tocas un aula y que tocas la enseñanza, dices, ¡buah! Esto es lo que más me gusta. Tengo un amigo que hizo Derecho y tenía este mismo run dentro de la cabeza. Hizo Derecho porque decía, bueno, educación quizás es demasiado poco. Y entonces hizo Derecho. Y trabajó unos años en un despacho de abogados que él me decía, me tenían explotado, Antonio. Yo entraba a las 8:30, 9 por la mañana y salía a las 9 de la noche o más tarde. Y luego dije, ¿para qué? Sí, a lo mejor tenía un sueldo que era un poco mejor, pero dije, voy a probar en educación. Habló conmigo, hizo el máster de secundaria, que como os digo, habilita para dar clase en secundaria, y él puede dar clase en secundaria, no en primaria ni en infantil, que para eso hay que hacer los grados de educación infantil y primaria. Y después de los primeros meses dando clase, me dijo, Antonio, además de tener un horario que se ajusta mucho más a poder sacar adelante una familia, es que cada día que salgo contento de mi trabajo, porque toco con mis manos que estoy ayudando a los demás. Pues eso es ser maestro, eso es ser un profesor. Pero tienes que estar bien formado, porque todos tenemos en la cabeza profesores que no solo no ayudan, sino que han tirado para atrás de nosotros. Esos no queremos formarlos nosotros en el CEU. Nosotros queremos formar a aquellos profesores que tienen esas cualidades que si todos pensamos han tenido de pequeño los profesores que han marcado nuestra vida. Bueno, de pequeño o no tan pequeño, porque luego hay profesores que en secundaria y en bachillerato también han marcado nuestra vida. Pensad en esas cualidades, como os digo. Bueno, pues esas que son las que yo tengo en la cabeza son las que aplicamos y las que intentamos ayudaros a formar en estos años de grados de educación. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a ir viendo. Os animamos, todavía tenemos algo más de tiempo para que podáis hacer alguna pregunta más. Os he dejado también mi correo. Si os animáis a solicitar plaza, me gustaría deciros que os voy a acompañar y que voy a estar con vosotros. Yo puedo seguir contando cosas, pero creo que es mucho mejor que seáis vosotros los que contestéis, los que preguntéis lo que queráis. Mira, Laura pregunta, si quieres lo leo en voz alta, para Muy que bien. uno de los mayores problemas a la hora de decidirse maestro es que yo comparto clase con personas que son totalmente irrespetuosas. Le gritan al profesor y en general no hay buen ambiente. ¿A ti eso te ha frenado un poco alguna vez? Al revés, me ha impulsado. Yo decía, esos profesores que no tienen control del aula, nadie les ha explicado cómo pueden controlar un aula. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo, como os digo, llevo años formando profesores y a profesores que no controlan el aula, me siento con ellos, empiezo a formarles, ya son profesores, ¿eh? Empiezo a formarles y con el tiempo aprenden a controlar un aula. Ahora, lo que yo voy a intentar es que desde primero los alumnos que entran ya vayan ejercitando todo eso para que cuando lleguen ya alguien les haya enseñado. Esto no se enseñaba en las facultades de educación. Pues desde aquí, como vais a tocar el aula desde el primer día, os vamos a enseñar qué hay que hacer, qué hay que decir, qué no hay que hacer y qué no hay que decir para controlar un aula con 25 alumnos de infantil o de primaria. Yo creo que más que echarme para atrás, que es verdad que puede ocurrirte que pienses, oye, a mí me van a hacer lo mismo. Bueno, a mí lo que me hizo fue echarme para adelante, o sea, decidirme más. Decidir, yo quiero ser una persona que cuando llegue sepa controlar el aula para ayudar a los alumnos a que de verdad sean mejores personas. Y eso los maestros que no saben controlar el aula, es mucho más difícil que lo consigan, ¿no? Muchas herramientas de la comunicación se aprenden
y desde el primer curso vais a estar aprendiendo herramientas de la comunicación que facilitan la confianza, que te dotan de autoridad en el aula, que te hacen también dirigir una tutoría con eficacia, que te hacen dirigir una reunión de padres en los que están todos ahí esperando a que les enseñes, porque es una maravilla también ver cómo los padres están esperando que los maestros les enseñemos. Recuerdo una madre, una directiva de un banco internacional aquí en Madrid, llevaba a sus hijos al colegio donde yo trabajaba. Y en primero de primaria, pues le ayudábamos a que dejara tener autonomía a su hijo, porque cada vez que se olvidaba los libros en clase, la madre saltaba, estaba la puerta cerrada del aula, pero el aula estaba a ras de suelo y saltaba a la ventana abierta para coger los libros que se habían olvidado de su hijo, ¿no? Entonces, déjale, no te preocupes que se equivoque, el profesor no va a estar diciendo, ¡hala! En primero de primaria tiene 6 años. No va a estar diciendo, ¿pero cómo te has olvidado de estos libros? No te preocupes que sabrá. 5 años después, esta madre tenía a otro hijo que entraba en primero de primaria con otra y la otra madre hizo lo mismo. Se me han olvidado los libros a mi hijo de no sé qué. Y le dijo esta madre 5 años después de aquello, no te preocupes, que ya aprenderá a ser autónomo el profesor. Y yo le miraba y le decía, pero hombre, ¿quién te ha visto y quién te ve? Y me dijo la madre, nunca se me va a olvidar. Antonio, los padres necesitamos que nos enseñéis. Bueno, pues aquí os vamos a enseñar a todos esos padres que tienen muy buena formación en temas profesionales, que son punteros en todo el mundo, pero de educación no saben. Y los profesionales de la educación seréis vosotros, con la ayuda de todos los profesores que os vamos a dar clase aquí, para que ayudéis a todas esas personas, a todos esos padres, a que eduquen a sus hijos del mejor modo posible. Muchas gracias, profesor. La verdad es que anima mucho, da muchas ganas de empezar a ser profesor. Tenemos a Luis, de Perú. Nos dice, hoy con la virtualización de la educación, ¿qué herramientas son importantes para ser maestro o mejor maestro? Muchas gracias, Luis, por la pregunta, pero la virtualización de la educación no va a quitar la enseñanza presencial. No la va a quitar. Y muchísimo menos en infantil y en primaria. Muchísimo menos. Tampoco en secundaria, pero bueno, muchísimo menos en infantil y primaria. Así que estamos pasando un momento difícil y si hay otro confinamiento, habrá unas semanas, esperemos que pocas o que no haya ninguna, que es verdad que habrá que tirar de lo virtual. Pero los niños de infantil, los niños de primaria necesitan maestros que estén en contacto con sus alumnos y que les enseñen a mirar al corazón, que les enseñen a tener autoridad, que les enseñen a tener autoridad, a que hay personas que tienen autoridad y a respetar la autoridad, que les enseñen que tener límites es bueno, porque ahora mismo no está de moda, ahora mismo los padres que ponen límites parece que están mal vistos. Y no pasa nada. Pero hay una frase que hay que tener en cuenta, que es exigir con cariño no produce ningún trauma. Y esto dicho por un maestro de infantil a unos padres es mágico. Porque si tú a un niño infantil y primaria no le exiges sanamente, y desde el querer, te quiero y te exijo. Porque te quiero, te exijo. Y te exijo porque te quiero. Bueno, pues si lo hacen así, dirigidos por un maestro de infantil o de primaria, el profesor, aunque esté en lo virtual, no podrá enseñarlo bien. Así que desde lo virtual tendrán que saber cosas para solucionar problemas puntuales, por supuesto. Y aquí os enseñaremos también herramientas digitales para poder abordar esos momentos puntuales. Pero tendremos que estar ahí. Y ahí tendremos muchas herramientas que aprender, muchas competencias que aprender. Como os digo, cómo transmitir confianza en una tutoría, por ejemplo. Pues habrá que estudiar los elementos de la comunicación que generan confianza. Y esto no se estudia en didáctica de la matemática, que también habrá que estudiar didáctica de la matemática y didáctica de las ciencias sociales, experimentales, por supuesto, todo eso también, pero tras muchas transversales, como os digo, esta de cómo generar confianza o esa habilidad, esa competencia maravillosa que es implicar a los padres en la educación de sus hijos. Pues eso se enseñará también desde asignaturas transversales, desde competencias transversales, perdón. ¿Más? Muchas gracias. Lucía nos pregunta, si estoy estudiando letras puras, ¿puedo llegar a ser maestra? Por supuesto, los grados de educación pues, se puede entrar desde cualquiera de las opciones de bachillerato, desde ciencias con dibujo con biología, desde sociales con historia, economía y desde humanidades, que es lo que se llamaba antiguamente letras puras, desde humanidades teniendo latín y griego o las que tengas de optativa, de obligación de modalidad o las optativas. Desde cualquiera de las 4 modalidades de bachillerato se pueden acceder a los grados de educación. De hecho, tienes mucho ganado.
y es que una parte muy importante de los profesores de educación es que enseñen a sus alumnos a leer y a escribir. Y eso me parece que se hace de un modo más fácil desde las humanidades, y por eso ofertamos el doble grado desde las humanidades que desde las asignaturas de ciencias, que desde las modalidades de bachillerato de ciencias, ¿de acuerdo? Así que en esa parte tienes mucho ganado, y si haces un grado de educación, estoy seguro que en didáctica de la lengua serás toda una experta. Muchísimas gracias, profesor. Pues ya nos quedan muy poquitos minutos. ¿Alguna pregunta más de última hora? Creo que nos... Pues... Antonio, muy bien, Nieves. Elena, pues cuando queráis cortamos, queda menos 10 hasta la hora tope, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra sesión de hoy. Vamos a poner un momentito la cámara para que nos veamos todos. Pues como os decía, muchísimas gracias por participar, por estar aquí. Recordaros que en el chat hemos incluido nuestros contactos, el contacto del profesor, el mío, tenéis enlaces para ver toda la información. Muchísimas gracias, profesor, Un placer. por haber compartido con todos los asistentes tu experiencia. Y gracias de nuevo a todos. Esperamos que con esta tarde os hayamos animado a ser profesores, buenos profesores, y esperamos veros muy pronto estudiando con nosotros en nuestra universidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un placer. Placer. Adiós. Gracias. Dime, Elena. ¿Qué? Yo creo que sí, apenas la presentación, joder, que es una rabia, ¿no? Claro. La había preparado antes, fenomenal, pero claro, al sacarme ya no me deja presentarlo bien, y cuando me he salido he vuelto a tener el problema, ¿sabes? Sí, la presentación. Sí. No me deja avanzar. Es absurdo. Mira que lo he probado, desde las 3 estaba yo entrando, para conectarme y probar todo, lo tenía preparado, y claro, al salir y entrar, pues se fastidia todo el asunto. Bueno. Hola, es que me he salido porque no sabía, ¿estamos ya fuera? Estaba bloqueado, no me decía nada, solo me dejaba por la primera presentación, o sea, solo me dejaba la primera, y yo lo seguía, a mí no me decía que estaba bloqueado, yo avanzaba una diapositiva, otra diapositiva, no me daba ni error ni nada, y gracias a que me habéis cortado, porque yo hubiera seguido tranquilamente con la presentación, a mí me parecía como que estaba normal. Nieves, estoy hablando con Elena, ahora te digo. Vale, y luego, Elena, una cosa. Yo creo que es bueno que si no se puede poner fondo virtual, que teníamos preparado el fondo virtual institucional del CEU, que lo aviséis, porque en el mismo tutorial que me habéis enviado ponéis que no es posible con la plataforma poner un fondo institucional, y entonces yo preparo el fondo, me cojo un roll-up del CEU, me pongo un fondo aunque sea neutro, pero es que me da pena. Nada, tenéis otra, Elena, que no quiero yo interrumpiros. Estoy hablando con Elena Nieves. Si quieres, hablamos luego por Teams, ¿te parece? Sí, luego te llamo, tranquila. ¿Vale? Bueno. Cerramos aquí, ¿te parece, Nieves? Sí. Adiós, gracias por todo, lo has hecho genial. No, luego hablamos. Hasta ahora. Vale.
arriba en lo rojo, pone end webinar. Ya está. End no. Ahora se quita solo. End no. Se quita solo.